¿Qué tal amigos? Muy buenos días, ¿cómo están? Sean bienvenidos a una nueva emisión de su noticiero matutino de Latina Informativa. Quien tiene el placer de acompañarles es Robert Ruiz. De inmediato comenzamos la jornada con nuestro acostumbrado reporte climatológico para conocer el estado del tiempo el día de hoy, martes 10 de marzo. Iniciamos, como es costumbre en nuestra ciudad, Barquisimeto, 22 grados centígrados. La sensación térmica para esta jurisdicción con una máxima de 31 grados centígrados y una mínima de 20 grados centígrados. El reporte nos indica que para este territorio del país el día de hoy estará mayormente nublado. Avanzamos, nos vamos de inmediato a San Felipe, estado Yaracuy, una de las principales ciudades del centro-occidente del país. 22 grados centígrados, la sensación térmica para este territorio, con una máxima de 29 grados centígrados y una mínima de 21 grados centígrados. Nos indica el reporte que para el día de hoy, martes 10 de marzo, esa jurisdicción del estado vecino estará parcialmente nublado. Nos vamos de inmediato a Carigua, estado Portuguesa, 25 grados centígrados, la sensación térmica para ese territorio, con una máxima de 34 grados centígrados y una mínima de 24 grados centígrados. El reporte nos indica que para esa jurisdicción del país, el día de hoy, martes, estará totalmente nublado. Amigos, hasta aquí el reporte climatológico. Como siempre, la invitación a que sintonicen la emisión meridiana de Latina Informativa para que conozca a detalle el reporte del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMED. Ahora sí, avanzamos con más. Quiero darle la más cordial bienvenida a nuestro invitado del día de hoy. Hoy estaremos conversando con el licenciado Baker Fermín. Él es el promotor turístico del proyecto Triángulo de la Aventura. Bienvenido, Baker. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Robert, y a Latina por recibirnos acá. Es un honor para nosotros estar acá con ustedes esta mañana. Para mí siempre será un placer recibirte por acá y para hablar de estos temas tan interesantes, tan extremos y tan aventureros. Tengo entendido que eres promotor del proyecto Triángulo de la Aventura. Me gustaría, para ubicar a nuestra audiencia y para que como punto de partida de nuestra entrevista nos hablaras de qué se trata este proyecto. Muy bien, el proyecto del Triángulo de la Aventura nace como un plan piloto en Puerto Cabello, estado Carabobo, como la unión de muchos operadores turísticos con el fin de en esta zona brindarle una mayor experiencia a todos los usuarios. Se dice que es un plan piloto y que está en Puerto Cabello porque su propósito es que él se puede expandir en Venezuela. ¿Por qué se habla de que es turismo de aventura lo que se ofrece allí? Cuando generalmente nosotros buscamos turismo de aventura en Venezuela, siempre nos sale como referencia que si el Parque Nacional Canaima, Moshima, la Sierra Nevada, y también Adícora. Pero la diferencia es que en cada uno de estos puntos es como que una actividad diferente o específica que se realiza allí. Por ejemplo, allí en Canaima está el skydiving, está el trekking. Si vamos a Moshima tiene que ver con las actividades acuáticas. Si nos vamos a Sierra Nevada también tiene que ver con la escalada, con el trekking. Si nos vamos a Adícora tiene que ver con los deportes como el kitesurf, el windsurf. Ahora, gracias a un scouting que estuvo realizando Ramsés Parra durante la pandemia, él vio que en Puerto Cabello había algo único, que no solamente era un lugar paradisíaco, sino que el clima y también la geografía era favorable para que estas actividades se unieran y se pudiera brindar esa experiencia allí a los usuarios. Hablando de experiencia, y mencionas varios puntos bastante interesantes y turísticos del país, acá en el estado Lara, ¿existe un potencial turístico para desarrollar este tipo de proyectos? Sí, ciertamente Venezuela es un país muy favorable. Lo que hay es que hacer el scouting para evaluar qué tipos de actividades son más favorables y las más, porque esto también son actividades de riesgo controlado, que es una de las cosas importantes, porque todos podemos intentar alguna actividad de extremo o alguna actividad aventurera, pero si no se hace con control, bajo normas de seguridad que también están reguladas por los entes pertinentes, se le garantiza una seguridad a las personas, que es lo importante. Tengo entendido porque acabas de mencionar dos palabras importantes, aventura y actividades extremas. ¿Es lo mismo o qué diferencia tiene? Sí, están muy relacionadas. Eso ya depende del tipo de aventura que tú realices, porque está la de exploración, la de tú vivir emociones y experiencias más enriquecedoras en cuanto a estar en contacto con la naturaleza, y ya cuando te vas a lo extremo, pero cuando se habla de extremo ya es algo que tiene que ser con mucha disciplina y con mucho control, y estar capacitado para realizar eso también. Perfecto, Baker. ¿Cómo describirías lo que sería el actual auge de este tipo de turismo de aventura? ¿Cuáles son los factores principales para este fenómeno?
Una de las cosas que influye bastante es que el turismo de aventura es el PIB mundial. Okay. Y en Venezuela esto se ha estado practicando desde hace muchísimos años, pero nosotros como venezolanos quizás no estábamos muy informados acerca de esto, y por eso es la importancia de que estamos ahorita como con esta campaña de información a las personas, y gracias por recibirnos acá en el Estado Lara, porque como venezolanos es importante que nos informemos y nos eduquemos acerca del turismo de aventura, que ciertamente muchos venezolanos lo han estado viviendo por muchos años, y Venezuela ha sido un referente internacional por las diferentes regiones que poseemos y que se prestan para estas actividades. ¿Regiones como cuáles? Un ejemplo exitoso de una aventura que hayas vivido y que la hayan pasado genial. Ahorita mis límites se han mantenido en Puerto Cabello. Okay. Y ha sido genial, increíble lo que se vive allí en el Triángulo de la Aventura, porque tenemos actividades, por ejemplo, en el ámbito del aire, tenemos el parapente en tándem, tenemos el paramotor, tenemos el alas delta o vuelo en Ícaro, tenemos también las actividades subacuáticas que se convergen con actividades del viento, como lo es el kitesurf, el windsurf, tenemos apnea, snorkel, el buceo, entre otras actividades. ¿Pudieras describirnos un poquito de qué serían esas actividades para quienes no la conocen? Por lo menos el snorkel, el skysurf. Bien, el skysurf consiste en, como muy bien, el surfear, pero va acompañado de una vela que es impulsada por el viento. Okay. Eso es muy común en Adícora allí, porque el viento, de hecho Adícora es un lugar favorito de las personas fuera de Venezuela para venir a practicar este deporte, porque allí el viento nunca cesa, lo importante es que siempre esté empujando hacia la costa. Okay. No, el riesgo es casi nulo para practicarlo allí. Y eso se está llevando acá en Puerto Cabello, en Isla Larga, que se vio que es favorable para practicar ese deporte. Cuando hablamos del snorkel. El snorkel, como muy bien lo indica su nombre, tenemos a través de un tubo que se respira por la boca, y consiste simplemente en la exploración de tu ver los arrecifes nadando, manteniéndote en la superficie, okay, y respirando a través del snorkel. Okay. ¿Por qué crees tú que actualmente los turistas, por así decirlo, desean más bien un turismo transformador y no un turismo convencional? ¿Por qué está en auge la transformación con respecto al turismo de aventura? Mira, una de las cosas se dice que han influido es que después de la pandemia ciertamente muchas personas vivimos una transformación y queremos vivir emociones más reales y auténticas que sean enriquecedoras para nosotros. Okay. Y ciertamente cuando hablamos del turismo convencional, por decirlo así, es que vamos a cierto lugar muy popular, disfrutamos, queremos pasarlo tranquilo, calma. Lugares turísticos comunes en nuestro país, como lo pueden ser las playas, como lo pueden hacer aquí en el estado Lara, Cubiro, entre otras regiones. Pero ya cuando hablamos de turismo de aventura es que tú quieres vivir una experiencia más auténtica, quieres como probarte a ti mismo, tus límites, tus capacidades, y eso crea mejores recuerdos según los análisis. Ok, también tengo entendido que para estas actividades extremas tiene que estar siempre con la supervisión de un profesional. Cuando hablamos de un profesional, ¿cómo crees tú que se ha profesionalizado el sector turismo para poder brindar este tipo de turístico como tal? ¿Ha evolucionado? Sí, ha evolucionado. Lo importante es tener personal capacitado. Exacto. Porque tú para ofrecer un servicio tienes que no solamente estar capacitado en el área, sino también estar respaldado por las autoridades para brindarle mayor seguridad al usuario. Porque no es lo mismo en que yo te diga a ti, mira, yo sé practicar esto y vamos y lo hacemos, a decirte, mira, yo estoy formado en esto, tengo cierta trayectoria y tengo todos los permisos que me avalan de que, mira, yo estoy calificado para que tú practiques esta actividad conmigo. Al principio de la entrevista mencionabas que por lo general los turistas siempre se van a los lugares más conocidos, como Canaima, como Margarita, Los Roques. ¿Qué destino desde tu experiencia has experimentado que no sea tan conocido a nivel nacional? Mira, uno de los lugares, como te he dicho, sí he explorado ciertas zonas, tanto aquí en Lara como en Carabobo, pero te hablo de Puerto Cabello. Allí hay una zona que se le dice, está entrando en el Parque Nacional San Esteban y se le dice El Encantado. A esa zona, es un río, tú tienes que ir en hiking, okay, es un viaje de ida y vuelta, y eso ha sido muy emocionante porque de hecho hay un grupo de personas que ellos realizan excursiones para brindarles al usuario una mayor experiencia,
Y eso te van guiando y además que te van mostrando como la historia, porque es el antiguo camino que era utilizado la ruta desde Borburata para ir a Valencia. Okay. Entonces como que un viaje por la historia, por la naturaleza y que termina en una recreación allí en el río. Chévere, Baker, como promotor turístico, ¿qué importancia tiene para ti la seguridad y la conciencia ambiental? Considerando que cuando hablamos de aventuras son destinos que se puede decir que están nuevos, por así decirlo. Sí, generalmente. Yo siempre he pensado que la gente popular, la gente de los pueblos, de esas zonas que nosotros podemos decir rurales, siempre han sido conocedores de ciertos lugares, destinos que pueden ser turísticos. Hay muchas zonas populares y en los últimos años se han estado como que dando más a conocer esas zonas y eso ha sido de mayor interés para los nuevos usuarios porque siempre cuando algo es nuevo es el boom, todos queremos, oye, queremos ir para allá a ver qué tal, a vivir esa experiencia y se evalúan los riesgos y si estamos aptos para nosotros ir hasta allá. Entonces, en los últimos años el venezolano hemos visto el potencial, siempre lo hemos sabido que Venezuela en materia de turismo es potencial, Okay. solamente que no se ha estado promoviendo ciertos lugares y ahora se han buscado como que mira, vamos a buscar nuevos lugares para brindarle nuevas experiencias a las personas. Entonces, eso es algo que se ha estado desarrollando bastante en los últimos años. Como promotor turístico del proyecto Triángulo de la Aventura, ¿cómo combinan lo que serían los paisajes con la adrenalina a través de sus actividades? Mira, ¿cómo combinamos los paisajes a través de la adrenalina? Creo que no hay mejor emoción que tú al ver que después, por ejemplo, después de haber caminado cierta trayectoria, llegar a un punto donde tú digas, wow, esto es hermosísimo, sientes la mayor conexión con la naturaleza, ves quizás si estás en una parte alta, puedes ver las poblaciones, puedes ver a lo largo todo lo que es el paisaje que te está brindando allí y eso es enriquecedor para ti y crea nuevas emociones que tú dices, no todos están viviendo esta experiencia y wow, mira, yo me encuentro aquí y no hay mayor que cómo explicarlo en palabras, pues. Perfecto, Baker. Acabas de decir que no todos pueden describir y eso me gustaría saber, si todos están capacitados para poder hacer este tipo de turismo, pero me gustaría que me lo comentaras luego de la pausa, ¿te parece? Vale. Amigos, cuando son las 8:58 de la mañana cumplimos con nuestra primera pausa comercial. No se aparten que estamos conversando con el licenciado Baker Fermín, él es promotor turístico del proyecto Triángulo de la Aventura. Ya regresamos. Estás viendo Latina Informativa, emisión matutina con Robert Ruiz. Amigos, gracias por quedarse con nuestra sintonía. Recuerden que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, @latinainfo en la plataforma X-Latina TV en Instagram y mi cuenta personal Robert Ruiz R. En este segmento avanzamos con la entrevista. Estamos conversando con el licenciado Baker Fermín, él es promotor turístico del proyecto Triángulo de la Aventura. Baker, había quedado un tema antes de la pausa, el tema de las condiciones físicas que se necesita para poder hacer el turismo de aventura. Sí, claro, eso es importante. Porque ante todo siempre tiene que estar tu salud y tu seguridad. Okay. Y dependiendo del tipo de actividad que tú quieras hacer, eso va a depender de un brief que se haga, tanto instrumentos de evaluación médica como también psicológica. Y como te mencionaba, dependiendo del tipo de actividad también va a influir en la edad. Okay. Porque, por ejemplo, si un niño quiere lanzarse de un parapente en tándem, también tiene que ser, primero, autorizado por sus padres. Okay. Y segundo, ver que sea seguro para él, que no se vaya a marear cuando esté en el aire, que no sufra alguna condición médica, entre otras cosas. Pero puede realizar otro tipo de actividad de aventura, como por ejemplo snorkel. Eso lo puede hacer un niño. ¿Ustedes realizan campaña de conciencia ambiental cuando van en esas rutas de aventura? Claro que sí, porque una de las cosas que tiene que ver es que esto tiene que ser netamente conservando también el ambiente. Disfruta de la naturaleza, disfruta del paisaje, disfruta de la zona, pero con conciencia de que tienes que proteger también el ambiente, porque si no, nada estamos haciendo. ¿Qué tendencias internacionales están influyendo para que ustedes se inspiren a hacer en este tipo de actividades? ¿Qué tendencias internacionales? Bueno, como te mencionaba, el turismo de aventura es el PIB mundial. Okay. Y Ramsés Parra, él ha sido una persona que ha tenido trayectoria no solamente aquí en Venezuela, él ha explorado y ha hecho bastante turismo de aventura dentro de Venezuela, pero también ha influido la parte internacional. Él estando fuera de Venezuela en países como Costa Rica, Panamá, México, Turquía, entre otros,
él ha visto el impacto que ha tenido el turismo de aventura porque muchas personas se suman cada vez con el paso de los años y esto a él lo animó mucho, además de que influyó la pandemia, de que él evaluó y dijo, Venezuela siempre ha sido un país favorable con diferentes zonas que pueden prestarse para esto. ¿Por qué nosotros como venezolanos no estamos promoviendo más esto en nuestro país con conciencia? Ok. Claro. Ok, me gustaría porque estamos hablando de lo positivo del turismo de aventura, pero ¿existe algún desafío que ustedes como guías han tenido que enfrentar para poder desarrollar esta actividad? Claro, primero, como se dice, cuando se hace el scouting, uno ve, mira, esta zona puede ser favorable y luego tiene que implementarse el análisis. Mira, se prestan las condiciones, el viento o dependiendo de la actividad que se vaya a realizar, se presta para que no represente un riesgo para el ciudadano. ¿Cómo puede el turismo de aventura contribuir a lo que sería la economía local? Bastante, porque cuando tú promueves el turismo no solamente estás queriendo compartir una zona en específica, la cultura, todo lo que tiene que involucrarse allí, gastronomía, pueden ser costumbres, cultura, sino que también estás llamando a las personas para que vayan y conozcan de ese lugar. Y cuando se habla de turismo, siempre como resultado también se puede generar ingresos para esa localidad. ¿Has podido hacerle por lo menos un mapeo a los lugares turísticos de acá en el estado Lara? Por ejemplo, acá en el estado Lara yo, como periodista especializado en el círculo de turismo, veo que acá está la Cascada del Vino. ¿Qué actividades se pueden hacer en la Cascada del Vino? Tenemos monumentos religiosos como el Manto de María, tenemos sectores bien interesantes como las Lomas de Cubiro. ¿Has visto por lo menos este tipo de actividades para poderlas desarrollar allí? Sí, bueno, yo personalmente no he ido aún a la Cascada del Vino, hemos escuchado, sin embargo, hay pilotos que vuelan con nosotros en parapente y que ellos lo han hecho de manera particular, no todavía como un servicio que se esté prestando al usuario, sino que él en su exploración, en su scouting, él dijo, mira, esto es una altura, está la condición y lo he intentado y él dice, mira, a mí me ha salido bien. Pero es algo que todavía se está evaluando y que obviamente para ya proceder a brindar esa experiencia en esa zona tiene que ser evaluado también por las autoridades y que ellos puedan dar los permisos. De hecho, también se tiene planeado, como lo mencionaste, hacer un scouting en el Manto de María para ver si porque allí el viento es bueno. Okay. Y se está evaluando eso. De repente con paramotor sí pudiese brindar la experiencia. Ahora en parapente, en tándem parapente, sí ya se necesitaría un análisis más minucioso. Okay. ¿Qué papel juegan los operadores o los guías especializados en este tipo de actividades? Ellos juegan un papel importante, porque ciertamente cuando se habla de operadores, puede ser cualquier ciudadano que se encuentra en una zona y él quiere brindarle esta experiencia a su círculo más cercano allí, por ejemplo en Puerto Cabello, o quieren venir para acá, para Lara, el operador se puede encontrar en Carabobo, en Valencia, en cualquier zona del país, y ellos se van a encargar de la difusión de la información para que luego el usuario los contacte y ellos puedan brindarle ese servicio. Ya, Baker, existe el turismo receptivo. Si tuvieras la oportunidad de invitar a un turista del exterior a realizar una actividad acá en Venezuela, ¿cuál le recomendarías? Mira, primero le preguntaría cuáles son sus intereses, porque Okay. eso depende bastante. Mira, ¿qué es lo que te gusta a ti realizar? Ah, mira, a ti te gusta nadar, surfear. Te tengo aquí Isla Larga, que ahorita se está convirtiendo, porque antes era una isla solamente para ir y disfrutar de la playa o hacer snorkel o buceo, pero ahora con el kitesurf, el windsurf, se convierte en un destino más atractivo para esas personas que les gusta el turismo de aventura. Así que les recomendaría bastante eso. Como promotor turístico, ¿cómo ves el futuro del turismo de aventura acá en el país? Mira, eso no es algo que solamente lo puedo percibir yo. Creo que todos los venezolanos estamos percibiendo que el turismo va a ser un motor fuerte para todos nosotros y eso es algo que inclusive en las autoridades, el gobierno, ellos han estado con esa campaña de Venezuela abierta al futuro porque sabemos que el turismo sostenible es un motor importante que se debe promover. ¿Puede el turismo de aventura diversificar la gama de actividades que se pueden realizar acá en Venezuela? Claro que sí. Muy bien, las actividades. ¿Por qué se puede diversificar? Porque recuerda que eso tiene que ver con la exploración para tú vivir nuevas aventuras, nuevas emociones que te sean para ti de provecho. Ustedes como promotores turísticos, de alguna manera, ¿cómo pueden incentivar a las personas a participar en estas actividades?
¿Cómo los podemos? Primero, como decía en un inicio, informando y educando a las personas, porque no es que, mira, es turismo de aventura y significa que estás allí poniendo en riesgo tu vida o que tienes que lanzarte al extremo. No, el simplemente hecho de que tú puedas ir a un lugar y explorarlo, así sea que tú vayas a caminar y disfrutar del ambiente, ya eso para ti es una experiencia diferente a la mía, de que de repente, no, mira, yo llegué a este lugar, pero no me conformo con sentir la brisa, con ver el paisaje, yo quiero lanzarme por aquí. Obviamente, eso tiene que ser regulado y con conciencia. Ok, Baker, ya estamos llegando al final de la aventura. Me gustaría, de la entrevista. Me tienes ya acá emocionado con respecto a las actividades. Estamos llegando ya al final de la entrevista. Me gustaría que como promotor turístico me indicaras qué tiene el Triángulo de la Aventura, ahora sí, para este 2026 en agenda. Mira, para este 2026 hay muchas cosas buenas porque Ramsés Parra, él tiene bastantes proyectos dentro de ese círculo, dentro de ese triángulo, y se vienen cosas buenas para esa zona porque, como te comentaba a ti, es una zona que ofrece muchas experiencias diversas para las personas que van hasta allá, porque de repente a ti te gusta más, a ti te gustaría ir volar en parapente, pero un miembro de tu familia le gustaría nadar, otros quizás quedarse en la playa, otros solamente ir y disfrutar del paisaje, porque una de las cosas que ha pasado bastante es que a veces va el grupo de familia y uno o algún miembro quiere volar en parapente, pero de repente todos suben a la cima y solamente uno se va a lanzar, pero cuando están allí, una experiencia es el que se queda en la cima viendo el paisaje, contemplando todo lo que está a su alrededor, y otra es la experiencia que tiene la persona que vuela en el parapente. Entonces, para todo es una vivencia muy enriquecedora. Perfecto, Baker, llegamos al final. Las cámaras de Latina Informativa son para ti, para que regales ese mensaje de motivación a los turistas a participar en esta nueva área del turismo como tal, turismo de aventura. Bueno, hay un lema que se tiene en cuanto a esto. El ayer es pasado, el mañana es incierto. Hoy es el día, para que nosotros como venezolanos vivamos las experiencias que nos brinda el día a día y nos sintamos orgullosos de eso. Si quieren más información, las redes sociales pueden meterse en www.rancesfly360 y en Instagram está rancesfly360 y Triángulo Aventura. Perfecto, gracias Baker por compartir tu tiempo el día de hoy con nosotros. Gracias a ti por recibirnos. Amigos, despedimos a nuestro invitado del día de hoy. Estamos conversando con el licenciado Baker Fermín, él es promotor turístico del Triángulo de la Aventura. Hacemos una breve pausa comercial, no se aparten de nuestra sintonía, que al regreso avanzamos con la lectura de los portales más destacados de la región del país. Ya regresamos. Ya regresamos con Latina Informativa, edición matutina con Robert Ruiz.